Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy traemos un tema que de verdad nos ha dejado a todos un poco helados, pero también llenos de curiosidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una de las actrices más queridas y exitosas, alguien que proyecta tanta luz y energía, nos confiesa algo tan personal y a la vez tan profundo como ya no soñar? Sí, así como lo escuchan. Demet Özdemir, la estrella que conquistó corazones con su talento y carisma, ha revelado algo que ha resonado muchísimo y que, estoy segura, a muchos de ustedes les va a hacer pensar. Así que pónganse cómodos, agarren su bebida favorita, porque vamos a desgranar esta noticia que ha dado mucho de qué hablar. Y antes de sumergirnos en esta interesante conversación, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, porque aquí siempre tenemos algo interesante para ustedes. Demet Özdemir, conocida por su papel en series que han triunfado a nivel internacional como Erkenci o Doğduğun Kaderindir, es una figura que usualmente asociamos con una vitalidad arrolladora, una sonrisa contagiosa y una energía que parece inagotable. Es esa clase de persona que parece vivir la vida al máximo, llena de proyectos, de amor, de esa chispa que ilumina cada escena que protagoniza. Por eso, cuando recientemente en una entrevista compartió que había dejado de tener sueños, la noticia cayó como una bomba, pero una bomba de esas que nos hacen mirar hacia adentro, ¿verdad? Porque, sinceramente, ¿quién no ha tenido un sueño que lo ha motivado? ¿Quién no ha despertado con esa imagen vívida en la mente que te acompaña durante el día? Los sueños, en su mayoría, son esa ventana a nuestro subconsciente, una forma de procesar nuestras experiencias, nuestros miedos, nuestros anhelos más profundos. Son esa parte casi mágica de nuestra existencia que hasta ahora creíamos que era universal. La forma en que Demet lo expresó fue muy sincera y, creo yo, sin pretender alarmar, sino más bien como una constatación de un cambio en su vida interior. Ella habló de cómo en un momento determinado, se dio cuenta de que ya no recordaba haber soñado. Al principio quizás lo tomó con cierta naturalidad, como si fuera algo pasajero. Pero al pasar el tiempo y seguir sin tener esas experiencias oníricas que antes formaban parte de su descanso, empezó a reflexionar. Y esta reflexión es precisamente lo que nos interesa explorar hoy. ¿Qué puede significar que una persona, y sobre todo una figura pública que proyecta tanta energía, deje de soñar? ¿Hay alguna explicación científica, psicológica, o es simplemente una manifestación de un estado emocional particular? Desde un punto de vista científico, los sueños son un fenómeno complejo que aún no está completamente entendido. Sabemos que ocurren principalmente durante la fase REM del sueño, donde la actividad cerebral es alta, similar a cuando estamos despiertos. Durante esta fase nuestro cerebro consolida recuerdos, procesa emociones y puede que esté creando narrativas a partir de estímulos internos y externos. La ausencia de sueños o la falta de recuerdo de los mismos puede tener diversas causas. Por un lado, la falta de recuerdo puede deberse a interrupciones del sueño, a un estrés significativo, a cambios en la dieta o en el estilo de vida, o incluso a la medicación. A veces simplemente no recordamos lo que soñamos porque no nos despertamos en el momento justo después de haber tenido un sueño vívido. Sin embargo, cuando una persona como Demet, que aparentemente lleva una vida activa y exitosa, habla de no soñar, la pregunta se vuelve más interesante. Podría estar relacionado con un estado de profunda calma mental, donde el subconsciente no necesita generar narrativas elaboradas para procesar conflictos o ansiedades. Es decir, quizás su mente está en un estado de tal equilibrio que no hay trabajo pendiente para el subconsciente en forma de sueños. Esto, en teoría, podría ser una señal de gran paz interior, de haber resuelto o aceptado ciertos aspectos de su vida que antes le causaban inquietud. Otra perspectiva es la relacionada con el estrés y la supresión emocional. A veces, cuando estamos bajo mucho estrés o cuando reprimimos emociones de manera inconsciente, nuestro cerebro puede optar por silenciar ciertos procesos, incluidos los sueños, como un mecanismo de defensa para no abrumarse. Los sueños a menudo reflejan nuestras preocupaciones y miedos, y si una persona ha logrado, de alguna manera, externalizar o gestionar estas emociones de forma saludable durante el día, es posible que a la noche su cerebro no sienta la necesidad de recordárselas a través de los sueños. También debemos considerar la posibilidad de que Demet esté experimentando un tipo de sueño lúcido inverso, si es que eso fuera posible, donde es tan consciente de su estado de vigilia que incluso el sueño se siente diferente, quizás más parecido a una simple ausencia de conciencia.
O tal vez, y esto es más especulativo, su capacidad de procesar la información y las experiencias durante el día es tan eficiente, que la necesidad de hacerlo a través de los sueños se ha minimizado. Es fascinante pensar en cómo las experiencias de vida de una persona pueden manifestarse de formas tan inesperadas en su interior. Demet ha pasado por momentos de gran éxito, pero también, como cualquier figura pública, ha enfrentado el escrutinio constante, las presiones de la industria y quizás desafíos personales que no conocemos. La forma en que gestionamos estas experiencias es muy personal. Para algunos, los sueños son una válvula de escape, un lugar donde pueden explorar fantasías, resolver conflictos de manera simbólica o simplemente experimentar emociones sin consecuencias. Para otros, como parece ser el caso de Demet en este momento, esa necesidad puede haber desaparecido. Ella misma ha mencionado que esto le sucedió después de un periodo intenso de trabajo y también después de su separación con Ethan Cook, una relación que generó mucho interés mediático. Es natural pensar que estos eventos, que implican cambios significativos, estrés y la necesidad de reevaluar la vida, podrían influir en los estados internos de una persona. La ausencia de sueños podría ser, entonces, una señal de que ha entrado en una nueva fase de introspección, de aceptación, o quizás de un periodo de consolidación personal donde las historias que antes se representaban en sus sueños ya no son necesarias. Lo importante aquí es no patologizar esta experiencia. La ausencia de sueños no es inherentemente algo malo. De hecho, si Demet se siente bien, si su vida continúa fluyendo de manera positiva, podría ser simplemente una característica de su individualidad en este momento de su vida. Es una invitación a reflexionar sobre la diversidad de nuestras experiencias internas. No todos procesamos la vida de la misma manera, ni dormimos ni soñamos igual. Y aquí es donde entra la parte más intrigante para nosotros como espectadores. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra propia relación con los sueños? ¿Sobre cómo gestionamos nuestro mundo interior? Quizás su confesión nos anima a prestar más atención a nuestros propios sueños, o a la falta de ellos. Nos invita a preguntarnos, ¿qué está intentando decirme mi subconsciente? ¿Estoy procesando mis emociones de manera saludable? ¿Mi vida está en un estado de equilibrio que me permite descansar verdaderamente? Los sueños para muchos son una fuente de inspiración, de ideas creativas, e incluso de pistas sobre problemas que no hemos identificado conscientemente. Actores, escritores, artistas de todo tipo han recurrido a sus sueños como musas. Si Demet ha dejado de soñar, ¿cómo ha impactado esto en su creatividad? ¿Ha encontrado otras fuentes de inspiración? Es una pregunta abierta, y ella, al ser una artista, sin duda tendrá maneras únicas de nutrir su arte. Podríamos hipotetizar que al no tener sueños que la distraigan o la sobrecarguen, su mente está más enfocada en la realidad presente, en sus proyectos, en su bienestar. Tal vez ha alcanzado un nivel de conexión con su yo despierto que disuelve la necesidad de las narrativas oníricas. Es como si su vida consciente fuera tan rica y plena que ya no requiere de un espacio alternativo para la expresión subconsciente. Lo que es innegable es que Demet Özdemir, con esta revelación, ha abierto una puerta a una conversación muy íntima y universal. Nos recuerda que detrás de las cámaras, detrás de la fama, hay seres humanos con sus propias complejidades internas, con sus propios misterios. Y esta honestidad es precisamente lo que la hace tan querida por su audiencia. Porque al compartir algo tan personal, nos permite mirarnos en el espejo, nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia salud mental y emocional. Quizás si estás viendo este vídeo y te has dado cuenta de que tampoco recuerdas tus sueños, no te alarmes. Simplemente obsérvalo. Intenta crear un ambiente propicio para el descanso, anota en un diario cualquier pensamiento o sensación que tengas al despertar y ten paciencia. A veces los cambios en nuestro estado onírico son temporales y responden a factores externos. Y si por el contrario eres un soñador empedernido, sigue disfrutando de ese mundo interior. Los sueños son una parte fascinante de la experiencia humana, y si para Demet, en este momento, esa parte se ha silenciado, es solo una faceta más de su interesante camino vital. Lo importante es que ella se sienta bien y que continúe brillando en su carrera, como lo ha hecho hasta ahora. En resumen, la confesión de Demet Özdemir sobre haber dejado de soñar nos abre un abanico de posibilidades interpretativas, desde una posible señal de profunda paz interior hasta una manifestación de cómo el estrés y la gestión emocional pueden afectar nuestra vida onírica. Nos invita a cuestionar nuestra propia
experiencia con los sueños y a valorar la individualidad de los procesos internos de cada persona. Es un recordatorio de que incluso detrás de las figuras públicas más radiantes, hay una profundidad humana que merece ser explorada con curiosidad y respeto. ¿Y a ustedes qué les pareció esta revelación? ¿Alguna vez han dejado de soñar? ¿Qué creen que pueda significar? Me encantaría leer sus reflexiones, sus experiencias y sus opiniones en la sección de comentarios aquí abajo. Sus aportaciones siempre enriquecen nuestras conversaciones. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha invitado a pensar, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que también puedan reflexionar sobre este tema, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido que les interese y les aporte valor. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme para todos.